¿Qué tal? En este video vamos a revisar, vamos a hacer una deducción y explicar qué es un algoritmo Runge-Kutta y vamos a hacer un par de deducciones sobre los algoritmos Runge-Kutta y después les voy a mostrar un algoritmo que es muy usado entre los que se dedican a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero necesitamos para poder hacer las ideas de Runge-Kutta el teorema de Taylor en dos variables, porque lo vamos a comparar con el teorema de Taylor en una variable. Y de ahí vamos a buscar alguna estrategia para deshacernos de las derivadas, que es en el fondo el problema que teníamos antes. O sea, con los métodos de Taylor, pues estaba muy bien, podíamos hacer buenas deducciones, podíamos llegar a órdenes muy altos, pero esta parte de obtener las derivadas es un poco lento y problemático. Entonces, pues queremos deshacernos, el tener que obtener estas derivadas, queremos sustituirlo por las no derivadas, digamos, por la función nada más evaluada. Entonces, el teorema de Taylor, igual que en dos variables, igual que en una variable, nos dice que podemos desarrollar nuestra función alrededor de un punto, que sería el punto x0, t0, como un polinomio de grado n más algún error, ¿no? Que ese algún error es pues, una función que es alguna función complicada que no conocemos en principio, pero cuyo error o cuya diferencia con esta cosa va a ir como el error, o sea, la diferencia entre x y x0 y t0 elevado a la n más 1, ¿no? Entonces ese es como el secreto. Entonces si esa diferencia es pequeña, pues este error se va a ir a 0 y nos vamos a quedar solamente con el polinomio. Entonces, el polinomio lo vamos a, igual que en el desarrollo de Taylor normal, primero se evalúa la función, la primera parte, que es una constante, es la función evaluada en x0, t0. Por cierto, esta es una función en dos variables, pero que va de R2 a R1, ¿no? Luego, más esta constante, más el error en x multiplicado por la parcial de la función con respecto de x, evaluado en x0, t0, más la diferencia entre las t's, ¿no? Entonces el error en las t's multiplicado por la parcial en f la parcial de f con respecto de t en x0, t0. Y luego vamos a hacer lo mismo con las segundas derivadas, con las terceras derivadas, etcétera. Solamente hay que recordar aquí que las segundas derivadas, terceras derivadas, etcétera, tienen diferentes combinaciones, ¿no? Entonces siempre vamos a dividir entre n factorial, que es la derivada enésima, cada una de las cosas, y lo vamos a multiplicar por los errores, ¿no? Entonces, si la parcial de f la hacemos solamente con respecto de x, pues vamos a elevar el error elevado a la n, ¿no? Y lo mismo es con respecto de t, pero si lo tenemos en las versiones mezcladas, por ejemplo aquí la segunda derivada con respecto de f, con respecto de x, con respecto de t de f, evaluada en x0 y t0, va multiplicado, como está derivando contra los dos, pues va a ir multiplicado por el error en x y el error en t. Y así lo vamos a hacer la multiplicación en general. Y luego vamos a tener el error, que pues, es esta función de aquí. Eso no nos importa, lo único que nos importa es que el producto de estos dos errores va como n más 1, ¿no? Entonces es los errores multiplicados a una potencia n más 1, entonces eso pues tiende a cero rápidamente de alguna manera. Quizás también es importante recordar que aquí las derivadas de f con respecto de x, o sea que el error va como las derivadas de f con respecto de x y con respecto de t, ¿no? Entonces sería la derivada enésima. De tal manera que uno puede, para reducir el error, reducir esta cantidad, si se puede, o reducir la distancia entre x y t. Por ahora nos vamos a concentrar en reducir la distancia entre x y t y vamos a pensar que esto es una cantidad no demasiado grande ni tampoco demasiado pequeña. Entonces ahora sí, ¿cuál es la idea? Pues vamos a comparar este polinomio obtenido vía la derivación vía el desarrollo en dos variables con el que sería en una sola variable. Como x es una función de t, pues también podemos pensar
como que la f la vamos a, es una función solamente de t, y entonces eso pues vamos a aplicarle la derivada con respecto de t nada más, pero la derivada no parcial, sino la derivada total con respecto de t. Entonces, haciendo el desarrollo de Taylor de la función x hasta el segundo término, nos vamos a quedar hasta la f', ¿no? Que es el desarrollo hasta el primer término, pues nos da el método de Euler. Entonces ahí no hay nada que hacer porque ya de todas formas no teníamos que evaluar ninguna derivada. Pero si nos vamos hasta el segundo, ya hay una derivada, entonces vamos a ver si nos podemos deshacer de esa derivada. En el fondo, de lo que nos vamos a deshacer es al final de estos dos en conjunto, porque como aquí sale una función f evaluada en x y t, pues ya sabemos que de alguna forma va a aparecer aquí. Entonces, esta derivada con respecto de f, recordemos que es la derivada total con respecto de t, que es igual a la derivada parcial con respecto de t más la derivada parcial con respecto de x por la total de x con respecto de t, pero la total de x con respecto de t es por la definición del problema de ecuaciones diferenciales, es justamente f de x en t. Entonces lo que queremos es sustituir esto de aquí adentro, ¿no? Y entonces eso nos va a dar algo que depende de la parcial de f con respecto de t, algo que depende de la parcial de f con respecto de t, y lo queremos comparar con este desarrollo. Entonces aquí tenemos otro desarrollo, y ahora el chiste está en elegir una función f adecuadamente para que al sacar derivadas parciales y no sé qué, se nos salga alguna constante y que esa constante la hagamos, nos deshagamos de alguna manera la parte de la derivada parcial, ¿no? Entonces, lo que queremos, a ver, si no se entendió eso, lo que queremos es de alguna forma deshacernos o sea, pasar de esta versión a una versión que ya no incluya la f', ¿no? Entonces, para eso vamos a sustituir el f de x, t por un f de algo más, coma algo más, ¿no? Y ahí metemos unas constantes, ¿no? Entonces, pues estos, bueno, de hecho, desde antes ya de Runge y de Kuta, ya habían encontrado que se podía sustituir vamos a multiplicar la f por una a, y adentro vamos a poner, en vez de x más una a, alfa 1 y una t más beta 1, ¿no? Entonces vamos a, ahora sí, hacer el desarrollo de Taylor en dos variables de esta cosa, y eso pues nos da la f de en el x, ¿no? Y en el t, y vamos a quedarnos con los errores más adelante, ¿no? Multiplicado por la a1 por f de x, x, t, más el a1 que va a ir multiplicando siempre a todos, por el error en x, por la derivada de f en x, t, más a1 por el error en t, por la derivada de f con respecto de t, y más el error general. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que ahora esta cosa de aquí la vamos a igualar al f más h medios de f', que era lo de aquí, ¿no? Entonces, este lado también va a tener un f, una derivada con respecto de x y una derivada con respecto de t, y eso pues nos vamos a tratar de elegir las a1, alfa 1 y beta 1 de tal manera que coincidan las dos versiones, o sea, esta versión con la suma de más que sería f de x, t más h medios de la derivada de f con respecto del tiempo, más h medios por la derivada de f con respecto de x por f de x, ¿no? Y entonces reconociendo que el f de x va multiplicado por nada, entonces va simplemente f de x, entonces el a1 tiene que ser igual a 1. El a1, pues ya todos los a1 los eliminamos y nada más nos quedaría el siguiente. El alfa 1 es el que esté multiplicado por la derivada de f de x, que es
h medios, que es esta parte de aquí, multiplicado por por f de x, ¿no? Entonces, el alfa 1 va a ser h medios por f de x. Y el beta 1 va a ser lo que esté multiplicado por la derivada con respecto del tiempo, que es h medios de la derivada de f con respecto del tiempo. Eso igual a beta por la derivada de f con respecto del tiempo. Entonces nos queda que beta 1 es igual a h medios. ¿Y eso cuál es la gran ventaja de eso? Pues significa que esta cosa de aquí, que es lo mismo que está aquí adentro, lo podemos ahora sustituir por esto de acá, evaluando a igual a 1, alfa igual, alfa igual a h medios f de x y beta igual a h medios, ¿no? Entonces, ahora nos queda que x de t más de x de ti más 1 es igual a x evaluado en ti más h ¿por qué? Pues nos va a quedar h por la función esta. Y esta función pues va a ser a f de x más alfa, que es h medios por f de x, t más beta, que es h medios, ¿no? Y eso más un término de orden 2. Entonces, pues ya con eso obtenemos nuestra fórmula, que ahora podemos, entonces, salvo un error de h cuadrada en vez de h, vamos a obtener o sea, simplemente tenemos, como en el caso de Euler, pues ahora ya tenemos una función para dar, para h medios, para 2h, para 3h, para 4h, para todas las NHs, ya tenemos cómo obtenerlo en términos de la n-1h, ¿no? Entonces, si tenemos un valor inicial, pues podemos obtener los siguientes valores, ahora con un error de h cuadrada en vez de h, ¿no? Entonces, pues aquí hice justamente eso, simplemente sustituí la fórmula, tal cual, y ya tenemos nuestro solucionador. Para probarlo un poco, voy a poner el mismo problema de la ecuación logística, excepto que le voy a agregar aquí una cosecha, le llaman, ¿no? Entonces, la idea de que ustedes tienen una población, por ejemplo, producen, yo qué sé, ganado o alguna planta o lo que sea, y tiene esta propiedad de comportarse logísticamente su producción, pero cada tanto le quitan una cantidad, ¿no? Entonces están extrayendo, están produciendo, entonces están extrayendo una cantidad de vacas, de conejos, de lo que quieran ustedes, están eliminando una cantidad de su producción, ¿no? Entonces, por eso le restamos una cantidad aquí. Entonces, pues ya le pido que como primera cosa voy a pedir esta de Quiver, voy a pedir que me grafique las flechitas. Entonces, aquí noten que todavía no tengo el solucionador, entonces quizás lo tienen que ver. Pero voy a pedirle que me grafique las flechitas en cada punto que va desde las X, desde 0 hasta 1, de 0.04 en 0.04, y desde menos 10 hasta 10 en el tiempo, de 0.4 en 0.4. Le voy a pedir que en cada uno de esos puntos me dibuje f de x, t, que es la derivada, ¿no? Entonces es las flechitas literalmente, ¿no? Entonces eso ya sin resolver la ecuación diferencial, son un montón de puntos y por eso se tarda un poquito, pero sin resolver la ecuación diferencial ya obtuvimos una idea de cómo se debería de ver la solución, ¿no? Entonces sabemos que si más o menos por aquí, como por esta zona, si nosotros comenzamos una condición inicial en esta zona, pues se va a ir como en picada, ¿no? Mientras que si comenzamos aquí, se va a ir de alguna forma, va a subir y luego se va a como atorar por esta zona. Algo así se ve de entrada. Entonces ahora sí voy a pedir que me resuelva para un par de casos nuestra ecuación diferencial, y pues ya vemos que cuando está un poquito abajo de nuestra recta, aquí no se veía tan claro dónde era, pero ya poniendo varios casos, yo lo puse antes por supuesto, vemos que aquí decae, y de hecho decae hasta menos infinito, y mientras que aquí pues sigue como la sigmoide de antes, o algo muy parecido a la sigmoide, excepto que nunca llega a 1, sino que llega a otra cantidad, ¿no? Como por ahí menos, digo 0.8 o algo así. Aquí quiero aclarar que
todos los métodos que he puesto es suponiendo que el tiempo inicial es 0. En realidad podemos variar el tiempo inicial. Para eso pues, hay que modificar un poquito el código para que no solo incluya un tiempo final, sino el tiempo inicial y pues dividir o sea, realmente sustituir en la ecuación no comenzando desde 0, sino comenzando desde el tiempo 0, ¿no? Que podría ser, que en este caso, por el tipo de ecuación que elegimos, como la ecuación no depende del tiempo, pues no nos importa y lo podemos recorrer. Si depende del tiempo, pues sí puede importar, ¿no? De cuál es nuestro tiempo inicial, si nuestra ecuación diferencial depende explícitamente del tiempo. Ahora, quiero mencionar que la elección de esta función pues fue un poquito arbitraria, ¿no? O sea, nos inventamos que vamos a multiplicar un A1, que ni siquiera era necesario, alfa, beta aquí, pero podríamos haber elegido alguna otra función más o menos complicada. De hecho, lo podemos complicar siempre, por supuesto, si nada más multiplicamos y sumamos constantes, pues se nos acaban muy pronto las opciones. O sea, quizás podríamos multiplicar una constante aquí por la X y una constante por la T y ya se nos acaban las opciones. Pero podemos, de hecho, no solamente sumar y multiplicar constantes, sino agregarle a la función alguna otra peculiaridad. Por ejemplo, no sé si lo puse por aquí. Sí, está ahí mismo. Por ejemplo, puse ahora un A1 por la función en f de x, ¿no? Y un A2 multiplicado por f de x más alfa 1, pero ahora multiplicado por la función, no solamente el alfa 1, ¿no? Antes era, poníamos un alfa, ¿dónde estaba? Aquí, ¿no? Entonces, simplemente le sumamos alfa 1 y beta 1, pero ahora lo que voy a hacer es alfa 1 multiplicado por la función. Y también podría hacer lo mismo con beta, que sea beta 1 por una función y hacer algún juego, ¿no? Y eso, pues, cada vez nos va a ir dando más y más variables. O sea, después también podría poner dentro de esta f una x más una alfa, una A3 más alfa 2 o yo qué sé, ¿no? Podría ir poniendo y poniendo y poniendo y poniendo más y más funciones adentro de cada una de las funciones que vaya poniendo y eso me da más y más variables. ¿Por qué nos interesa hacer eso de poner más y más variables, digo más y más parámetros? Pues porque si elevamos a un grado mayor, o sea, aquí hicimos el desarrollo de Taylor hasta el grado 1. Si queremos hacer hasta más grados, pues vamos a requerir más constantes con las cuales igualar, ¿no? Porque aquí cada vez van a ir más elementos, ¿no? O sea, por ahora va el df con respecto de x y df con respecto de t, de los que nos queremos deshacer. Pero después van a venir otros 3 más, que es df con respecto de x al cuadrado, df con respecto de t al cuadrado y df con respecto de x con respecto de t, ¿no? Entonces, considerando eso, pues uno necesita cada vez más parámetros con los cuales igualar y uno se puede inventar funciones cada vez más sofisticadas multiplicados por esos parámetros, resuelve y al final obtiene una ecuación, ¿no? Entonces, ahora noten aquí que si yo sola, por ejemplo, pongo este caso de aquí, voy a tener 1, 2, 3 y 4 parámetros, ¿no? Sin embargo, si me voy entonces aquí necesitábamos 1, 2 y 3 parámetros. Pero si me voy al siguiente necesito otros 3 parámetros. Entonces necesito 6 parámetros en realidad. Si tengo 4 no son suficientes parámetros. Y eso nos hace que no pueda yo pasar a un orden mayor en realidad. Con solamente 4 parámetros, sino que necesito al menos 6 parámetros para pasar al siguiente nivel. Y así sucesivamente, ¿no? Cada vez voy teniendo que hacer la combinación de todas las posibilidades de parámetros, de derivadas como parámetros, ¿no? Sin embargo, cuando ponemos algún parámetro de más, no podemos ir más lejos. Efectivamente, nos tenemos que quedar hasta la primera derivada, pero ese parámetro de más significa que voy a tener ahí un juego. Voy a tener al final una variable más
que el número de ecuaciones. Eso significa que hay una variable que yo voy a poder elegir qué valor ponerle, ¿no? Y eso pues me permite tener una nueva ecuación y jugar con eso para que se eliminen el número de parámetros, o sea que al final tenga más ceros que más parámetros en cero que otra cosa, ¿no? Entonces ese es el truco que se hace, entonces tomando este sistema, derivando y luego jugando con, me parece que con el alfa 1, o con el A1, ya no me acuerdo con cuál se jugó, y se encuentra que eligiendo, sí, con A1 se elige a un medio, entonces al hacer eso nos obliga, ahora sí, ya que se pone el A1 en un medio, nos obliga a que el A2 sea un medio, pero a cambio el alfa 1 y el beta 1 van a ser los dos H, ya no dependen, ya no dependen en este caso de la función, de la función f de x como antes, ¿no? Entonces esto nos pasa a un sistema que es de orden 2, pero se parece de hecho muchísimo al método de Euler normal, ¿no? Entonces es x más, en vez de h va a ser h medios, f de x, t, más, aquí tenemos como el agregado extra, que es más x más h, o sea, x más h por f de x, t, ¿no? Entonces se parece mucho al método de Euler, excepto porque esta función, esta segunda función no debería de estar, y si está, y ya con eso tenemos una cosa de orden cuadrado. Entonces lo pongo, es un poquito más rápido que el otro método que habíamos puesto aquí, el Runge-Kutta-2. Entonces le llamo método de Euler modificado, y hay otro que se llama de Henon, que es similar. Y ahora lo hice, en vez de para un sistema donde simplemente le pongo cosecha temporal. Eso pensando que pues uno va a cosechar diferentes cantidades en diferentes épocas del año, ¿no? Entonces, quito alguna cantidad de forma constante, pero también le quito una cantidad dependiendo de la época del año, ¿no? Entonces, siempre requiero quitarle al menos el 10% o lo que sea, pero si en algunas épocas del año, pues en verano, yo que sé, le quito más, o en invierno le quito más a mi producción. O sé que se mueren más en invierno, entonces esto de alguna forma se maximiza en invierno, y ya, pues eso pues lo que me da es se ve que es mucho más complicada la solución. Aquí de hecho el dibujo de los vectores no nos dice gran cosa, ¿no? O sea, como que aquí de repente sube rápido, pero no se ve muy bien cómo subiría. Aquí se ve que incluso puede haber pedacitos donde baja y de repente sube, ¿no? Entonces aquí está en una zona peligrosa, ¿no? Donde antes era simplemente se iba hacia infinito, a menos infinito, pues, o sea, era una zona inestable, se perdía la producción completamente de alguna manera. En este caso puede recuperarse, ¿no? Entonces puede ir casi a cero su producción y de repente subir, y después va a llegar a un lugar donde oscila, ¿no? Entonces es, de alguna manera nuestras condiciones iniciales, pues las puede librar o no las puede librar y ya que una vez que uno libra las condiciones iniciales, se ve que llega a una cosa que se llama estado estacionario. O sea, no es que sea constante la producción, pero sigue como una oscilación siempre estacionaria. Por último, en este video quiero mencionarles el algoritmo Runge-Kutta 4. En realidad, uno podría pensar que hay una infinidad de posibilidades de métodos Runge-Kutta. Los hay, uno puede agregar y agregar y agregar parámetros y jugar con eso, pero eso termina generando unas ecuaciones más y más grandes donde se tiene que evaluar o sea, fíjense aquí tenemos una constante y luego una constante donde le sumamos la f de x, ¿no? Y esto es a lo que se le llama dos pasos, porque tengo que hacer la función f de la función f de alguna forma, ¿no? Entonces, el número de pasos que uno requiere es, en el caso de un método de Runge-Kutta 1, que es el método de Euler, se requiere un paso. Los de Runge-Kutta 2 requieren al menos dos pasos. Los de Runge-Kutta 3 requieren al menos tres pasos. Los de Runge-Kutta 4
requieren 4 pasos y uno pensaría los de Runge-Kutta 5 requieren 5 pasos, pero no, requieren de hecho 6 pasos. Y eso los vuelve ya como cada vez que uno mete una función dentro de una función dentro de una función, pues típicamente, o sea, piensen en una cosa que eleva al cuadrado, pues va a ser al cuadrado, de al cuadrado, de al cuadrado, y eso pues termina siendo no a la 6, sino al cuadrado, es 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? Entonces va teniendo un crecimiento exponencial. Y eso vuelve lento los métodos de Runge-Kutta a cierto punto. Entonces, lo que se ve típicamente es que con el Runge-Kutta 4, que es hasta 4 pasos, es el que es más efectivo para hacer las evaluaciones. Después se vuelve lento el hecho de estar evaluando las funciones. Puede haber funciones donde no, que sean lineales y entonces no nos afecta tanto evaluar muchos pasos, pero típicamente el evaluar la función de la función de la función lo vuelve lento y eso hace que ya no sea interesante un método de Runge-Kutta mayor. Aunque podría ser, a veces el Runge-Kutta 5, pues está como en el límite entre Runge-Kutta 4 y Runge-Kutta 5, están como en el límite de ser los buenos. Y ahora existe una cosa curiosa, el Runge-Kutta 6, lo más que se ha logrado hacer es que sea de 8 pasos, o sea, hay 8 veces que se evalúa la función f de x, t. Sin embargo, lo que se ha demostrado hasta ahora es que tiene que ser de al menos 7 pasos, así que podría ser de 7 pasos y en ese caso podría ser también competitivo el método de Runge-Kutta 6. Ahí hay como es un problema abierto de cómo van creciendo los métodos de Runge-Kutta. No es algo que se sepa, entonces podría ser que haya Runge-Kuttas de algún valor muy grande donde convenga, quizás en algún momento se estanca el número de pasos que se requiere, no se sabe, eso es un problema abierto. En fin, por esa razón, por ahora como no se ha logrado encontrar cuál es el mínimo número de pasos y típicamente jugando con los parámetros lo que se logra es un número de pasos grande relativamente para los métodos de Runge-Kutta altos. Lo que en la práctica sí suele ser efectivo es que el método de Runge-Kutta 4 es el más adecuado o sea, a partir de ahí ya nos conviene en realidad reducir el valor de la h y no aumentar el grado del método Runge-Kutta. No lo deduzco porque pues, es mucha talachita. La idea es exactamente la misma que hicimos antes. Pero con mucha más talachita y la técnica ahora se va a obtener esta ecuación, xi más 1 va a ser igual a xi más h sobre 6 por 4 constantes, dos de ellas multiplicadas por 2. Entonces, ¿cuáles son esas constantes que no son en realidad constantes? La primera es simplemente la función f evaluado en x, y, ti. La segunda es f evaluado en xi más h por k1. Entonces, aquí es donde es el segundo paso, digamos, coma, ti más h sobre 2. La tercera es f de xi más hk2 entre 2, que sería el tercer paso. Y la cuarta sería f de xi más h k3, ¿no? Que es el cuarto paso. Y las t's siempre es más h sobre 2 o en el último caso más h. Y de hecho, Runge y Kutta mostraron que en general esta ecuación donde B y son constantes, las H pues son las H que ya conocemos, el X y ya es la X evaluada en TI y las KI tienen esta forma, la K1 es siempre esta y las K siguientes son el número de pasos, ¿no? Entonces sabemos que a lo más va a haber el método de Runge-Kutta N va a tener a lo más K más un pasos con esta técnica de aquí, pero no sabemos si haya, de hecho, en algunos casos menos. Creo que ya dije algo mal. Por cómo son las A's y J's, que no necesariamente son constantes, como el caso de los C's o los
o los BJs, los AJs podrían ser algún paso más. Entonces, en fin, ahí hay de alguna forma alguna cantidad de pasos que no conocemos para los órdenes superiores, pero en general se puede tener esta estructura y uno puede pensar en sustituir esto por las constantes, con sus respectivas constantes en el desarrollo de Taylor de dos variables y ver qué valores tienen las constantes, las correspondientes constantes C, J, BJ y AJS. En fin, entonces lo importante es hasta aquí, que ese es el método de rungecuta. Lo dejo aquí lo pueden ver, ¿no? El método, simplemente sustituí las fórmulas de aquí, pónganle pausa y revisen este método que cumpla con las ecuaciones de aquí, ¿no? Entonces, pues pueden copiar las ecuaciones de aquí o buscarlo en algún otro lugar. ¿Cuál es el método de rungecuta 4? Estoy casi seguro que en Wikipedia existirá el método de rungecuta 4. Entonces simplemente lo sustituí y ahora lo voy a comparar. Aquí ya hice la gráfica y quiero que se vea que, o sea, con un poquito puse el método de Euler y el método, la solución analítica de nuestro sistema y también el de rungecuta, y pueden ver que con un poquito de zoom ya se ve que el analítico y el de Euler difieren. Sí, el analítico y el de Euler difieren, pero el rungecuta 4 y el analítico no. Y si de hecho ven hasta las unidades o sea, hasta las cifras que logra poner aquí Plotly, pues ven que todos los valores del resultado analítico y el rungecuta 4, que es lo puse cada 0.01, o sea, los dos tienen la misma H. Lo trae por defecto, la H igual a 0.01. Y los dos tienen exactamente la misma H, pero pues en un caso ya con un poquito de zoom ya se ve la diferencia en el de Euler. En el de rungecuta 4 pues es prácticamente perfecto, ¿no? También quiero como mencionar ya de una vez que uno puede tomar alguna función, por ejemplo, esta es una velocidad, ¿no? Entonces se frena la velocidad de una partícula, entonces es la ecuación diferencial solo para la velocidad. Y a esto le voy a sumar algún número aleatorio. Entonces hay una fuerza, que está acelerando la partícula, entonces hay aquí el resultado de esa aceleración en la velocidad. Entonces voy a resolver la velocidad utilizando ahora una variable aleatoria. Entonces esto es una función del tiempo que lo que está haciendo es aumentarme o reducirme mi velocidad de la partícula. Y luego, como yo no quiero la posición, pues voy a integrar tramposamente, sería como el método de Euler en el fondo. Voy a integrar la posición multiplicando por el tiempo que pasa, ¿no? Entonces la velocidad por el tiempo que pasa y eso nos da la nueva posición, ¿no? Bueno, eso nos diría como cuánto se recorrió y si sumo todos los pedazos que se recorrió, pues nos da, o sea, si en el primer tiempo sumo tanto, en el segundo tanto, en el tercero tanto, nos da la posición final de nuestra partícula, ¿no? Entonces eso es como una especie de partícula browniana y aquí lo que estoy graficando es el tiempo contra la posición de nuestra partícula, ¿no? Entonces se ve como va a ir creciendo, como la velocidad como la aceleración depende de la velocidad, lo va frenando de alguna forma, pues va a llegar a una velocidad límite, ¿no? Entonces esto sí es pensando que nuestra partícula estaba cayendo a una cierta velocidad y por culpa de esto llega a una velocidad límite que lo frena de alguna manera, y empieza a tener las oscilaciones, ¿no? Entonces aquí son diferentes caminos y obtuvo diferentes resultados, pues porque recibía aleatoriamente los golpes, ¿no? Entonces, resolver ecuaciones diferenciales no solamente es para resolver cosas que tienen un resultado analítico concreto, sino que en este caso, pues es una cosa aleatoria, ¿no? Entonces, no va a haber un resultado, sino una serie de resultados y lo que sería interesante entonces es ver cómo varía la distribución de las posiciones de esta cosa.
Ok, aquí termino este video y en el siguiente vamos a ver una serie de ejemplos donde se utiliza, como ya RunGQ 4 es un solucionador interesante, lo voy a generalizar a utilizarlo a sistemas de ecuaciones diferenciales y lo vamos a utilizar sobre diferentes ejemplos, ¿no? Entonces generalizarlo es muy rápido, igual que el de Euler, pero ahora pues, lo interesante sería utilizarlo en diferentes cosas. Bueno, nos vemos en el siguiente video.